de daños en materia de las relaciones de consumo. Lo vamos a encontrar muy disperso porque vamos a ver, si bien encontramos en la 24240 normas específicas, propias, ¿sí?, de la tutela de los derechos del consumidor, también vamos a recurrir a otras normas de fondo que las vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial. Seguramente ustedes recordarán, porque ya han trabajado, han cursado, ¿no es cierto?, Derecho de Daños, entonces algunas cosas pueden tener frescas y ustedes pueden llegar a utilizar esta clase a modo de repaso, pero me parece interesante poder mirar esto que ustedes ya conocen, esto que ustedes ya han estudiado, de una manera armónica con las normas de derecho del consumidor. Empecemos al comienzo, diríamos, o por lo menos como yo lo diseñé para dar la clase. Vamos a enfocar la primera parte en la esfera de prevención, ¿sí? Si hay algo que se le criticaba mucho al derecho en la vigencia del Código Civil de Vélez, era que la mirada estaba puesta en la reparación del daño, es decir, ya con el hecho consumado, y con el incumplimiento a la norma del deber de no dañar, por ejemplo, o alguna norma contractual, según la esfera en la que nos ubicábamos siempre pensando en cómo reparar el daño, llegando tarde quizás a una escena, y no teníamos tan presente la etapa de prevención, o sea, cómo evitar ese daño, o cómo, a sabiendas de que el daño se estaba produciendo, evitar que éste se agrave. Entonces, hay una primera parte que vamos a estudiar, que es la prevención en materia de daños al consumidor. Hay algunas herramientas que aparecen en la ley que nosotros ya hemos visto, ¿sí?, y que sin duda, ahí aparece Luana, y que sin duda tenemos que pensar en que la mayoría de estas normas que están miradas desde la prevención del daño tienen una vinculación directa con el derecho a la salud y el derecho a la seguridad. Hemos estado viendo a lo largo de este cuatrimestre cómo hay normas que se disponen, como el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y el 1100 del Código Civil, regulan el deber de información, es decir, están pensadas para poder instruir, brindar al consumidor elementos, informaciones, ¿sí?, prospectos, manuales. Distintas pueden ser las modalidades en que vemos plasmado en hechos el deber de información. ¿Para qué? Para evitar que haya un daño a la salud del consumidor. Si estamos hablando de un medicamento, de un alimento, es interesante, ¿sí?, poder reforzar ese deber de información para que el consumidor que consume, valga la redundancia, el alimento o el medicamento, sepa cuáles son los posibles daños que puede generarle, si es una persona con antecedentes diabéticos, si es una persona hipertensa, si es una persona diabética, por ejemplo. Entonces, esto nos pone también la mirada en la obligación de seguridad que tienen los proveedores, no solo la información, sino esta obligación autónoma que nuclea, ¿sí?, muchas normas, que también son como de alguna manera proyecciones que se dan al deber de seguridad, que de alguna forma imponen, ¿sí?, al proveedor la obligación de ¿qué? De advertir la peligrosidad que tienen los bienes, los productos o los servicios que presta. Y en torno a ello, vemos justamente en ese artículo 5 y luego en ese deber de advertencia del artículo 6, la posibilidad de encontrar herramientas que son dispuestas para prevenir el daño a los consumidores. Fíjense, estamos volviendo a temas que ya vimos, pero estamos analizando el régimen de daños y la prevención del daño. ¿Están solo ahí las normas? No, también encontramos normas en el artículo 38 y 39, que ustedes habrán visto quizás la semana pasada con el doctor Ariza, cuando nos enfocamos en el régimen de cláusulas abusivas. Seguramente ustedes recordarán que en ese régimen de cláusulas abusivas, la 24240, prevé un control administrativo y un control judicial, es decir, busca el legislador dotar
dos autoridades, una es judicial y otra es administrativa, para poder llevar adelante esto que vamos a estudiar, que es el mandato previo. Es decir, pueden los jueces y la autoridad de aplicación disponer de medidas preventivas del daño. Particularmente, por ejemplo, vamos a dar ya un caso para ubicarnos, la autoridad de aplicación, en el caso que detecte cláusulas abusivas en los contratos, debe intimar a los proveedores a quitarlas, ¿sí? Como que en definitiva estaría evitando un daño que se puede generar a partir de la incorporación de una cláusula abusiva. Como viene detectando varias denuncias, como vamos a ver en este mes de mayo, que hemos dispuesto una actividad concreta, hemos decidido poner el foco, como en otros cuatrimestres, en otros temas, en el cuatrimestre ustedes hemos elegido los contratos de autoahorro. Contratos de autoahorro que los vemos en las noticias, generan muchos inconvenientes en los ahorristas, donde pareciera muy fácil acceder y muy difícil, ¿sí?, lograr el cumplimiento conforme lo ofertado, lo publicitado, conforme el precio, ¿sí?, conforme el seguro, me cambian el bien, en el momento en que yo estoy pagando el autoplan, me suben la cuota de 13.000 a 17.000. Entonces, bueno, en materia de autoahorro, ¿sí?, es un contrato por adhesión, un contrato formulario, puede haber cláusulas, ¿sí?, que se encuentran en todos los contratos y que a raíz de ciertas denuncias la autoridad de aplicación o el juez observa la presencia de la cláusula. Entonces, en lugar de esperar a que vengan los consumidores y las consumidoras a reclamar o a denunciar, deciden, mediante un mandato preventivo, ordenarle, ¿sí?, a la administradora del plan que remueva esa cláusula. Aquí tenemos también otras herramientas de prevención del daño. No las vamos a nombrar, pero no las vamos a ver porque son tema de la parte de procedimiento judicial, cuando veamos ya casi terminando el cuatrimestre, por ahí por el mes de junio. El artículo 52 y 55 permite a quienes accedan a la justicia en el marco de la ley 24240 a iniciar acciones, no cuando hay un daño generado, sino ante la posibilidad de que esos intereses, ese derecho, se encuentre afectado o amenazado, ¿sí? Y además le da la posibilidad también a las asociaciones de consumidores, como legitimados colectivos, de iniciar estas acciones, ¿sí?, de manera preventiva ante la posible concreción de daños, ante la inminente amenaza de producción del daño. Entonces, tenemos acá incluso también, no solo normas de fondo, sino normas de procedimientos que también tienen en miras esta tutela preventiva. Vamos a ver entonces... Profe, sí. una pregunta. Sí. Lo que mencionamos anteriormente, el deber de advertencia, el artículo 5 y después el artículo 4, ¿tiene que ver con esto nuevo que salió en los productos, que se pone un cartelito en el packaging que dice, por ejemplo, altos niveles de azúcar o alto en calorías? Tiene que ver con eso, ¿no? Tal cual, Luisina, nosotros ahí estamos viendo... Que es algo actual por lo que se estuvo, digamos, protestando en el último año. Exacto. Vos te referís a la ley de etiquetado frontal, ¿sí? La ley de etiquetado frontal es un proyecto que hace muchos años viene trabajando la legislatura nacional, que tienen otros países de Latinoamérica, y que justamente articula, Marianela Gangarrosa lo debe haber mencionado cuando en su momento habló, creo, no sé si todavía llegó a ese taller, pero ella tiene un trabajo muy interesante en base a la seguridad y al tema de alimentos, porque ese etiquetado frontal permite, ¿sí?, a los consumidores saber que el producto que acceden en la góndola es de alto contenido en sodio, de alto contenido en azúcares, ¿sí?, de alto contenido en grasas, ¿sí? Está pensado entonces como una manera de alertar, de advertir a los consumidores y de informar, pero a niveles mucho más elevados, la composición de ese alimento
al cual quiera acceder. Exactamente, ahí tenemos una herramienta más, además de... Claro, y puede ser como medida de prevención porque lo está comunicando previamente. Exacto, exactamente. Es como una política pública muy clara que tendríamos los y las argentinos de poder encontrar en góndola garantizado esta, podríamos decir, protección a la salud, si les parece, ¿no? En materia alimenticia. Creo que es muy importante y bien atinado el ejemplo, Lucina, también está exactamente así. Entonces, ahí tenemos como posibilidades de entender cuántas herramientas se dispone a través de las normas y a través de distintas leyes especiales, que las hay y si tuviésemos que abocarnos a ellas, estaríamos más de la clase de hoy, que buscan justamente prevenir el daño, o por lo menos esa es la finalidad con la que fueron pensadas. Tenemos otra herramienta, ¿sí? Acá también en materia de defensa del consumidor y propiamente de la ley, que justamente está diseñada ¿para qué? Para disuadir como una de las funciones y para sancionar como otras de las funciones principales. Vamos a hablar así, de entrada del daño punitivo. Digo de entrada porque ayer en la clase del doctor Pellejero justo se les cortó y uno de los alumnos dice, se me cortó justo en el daño punitivo. Vaya figura polémica la que traemos hoy acá. El daño punitivo se encuentra regulado en el artículo 52 bis. Eso les decía que es muy importante que tomen nota, porque vamos a ir y venir de la ley, del código, ¿sí? Y de distintos lugares para poder armar hoy esto del régimen de daños. El daño punitivo se incorpora en la ley 24240 en el año 2008, es decir, con la reforma de la 26361. Es importante, siempre lo digo, que ustedes bajen y estudien de la ley más actualizada cuando la busquen en Infolet. ¿Qué tiene este daño punitivo? Este daño punitivo se incorpora, ¿sí? Se importa del derecho anglosajón, por eso les pongo ahí que es importado del common law, en realidad así se llama punitive damages, y justamente lo trajo el legislador en el año 2008 porque encontró en este daño una herramienta para disuadir, en definitiva, para evitar que los proveedores lleven adelante, ¿sí?, determinadas prácticas que generen un daño. Entonces, ¿se pensó para qué? Primero, para que cuando hay un incumplimiento del proveedor, obligaciones legales, como puede ser un incumplimiento en el caso de tener ya vigente la ley de etiquetado frontal, que la empresa se niegue a cumplir con este etiquetado frontal. Entonces, bueno, tranquilamente se le puede imponer un daño punitivo a aquel productor de alimentos que no cumpla con la ley. O sea, además, poder sancionarlo y de esta manera, al imponer una sanción, evito que continúe en esta actividad. Esta sanción, este daño punitivo, también llamado multa civil, se impone a favor del consumidor y se va a graduar el monto, ¿sí?, en el cual se va a imponer esta sanción, de acuerdo a la gravedad de los hechos y demás circunstancias del caso. Hay una función sancionatoria y una función de prevención del daño, por eso lo estamos viendo ahora, más allá que lo vamos a retomar, para que tengan en cuenta un poco el monto que lo vamos a ver, está fijado en base a la multa que ya vimos del artículo 47. A todas las multas del 47, no. A las multas justamente del 47, inciso B. Vamos a volver a ellas, no se preocupen, simplemente para ir presentándolo como una de las situaciones que vamos a ver hoy en materia de prevención del daño. Vamos a ver cómo impacta esta prevención del daño que encontramos en el Código Civil y Comercial. Ustedes recordarán que el artículo 1710, justamente, es el que impone el codificador para comenzar esta etapa previa y de alguna forma disponer de normas específicas para lo que es la prevención del daño. El artículo 1710 justamente establece que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de, y ahí lo pongo en la filmina,
evitar causar un daño no justificado. Adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias las medidas razonables para evitar que se produzca un daño o disminuir su magnitud, si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud del daño del cual un tercero sería responsable, y además tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en los que ocurrió, conforme las reglas del enriquecimiento sin causa. Y el inciso C dice que esta persona, además, tiene el deber de no agravar el daño si esto se produjo. Entonces tenemos ahí cuáles son los supuestos, ¿no? O sea, los supuestos que prevé el artículo 1710 son claramente que todos tenemos la obligación de evitar ese daño, por lo cual esto está claramente ya demarcado. Adoptar medidas para hacerlo. Por ejemplo, en materia de medicamentos, detecto que hay un medicamento adulterado, una leche que está adulterada. Bueno, desde luego el proveedor tiene que adoptar medidas, como puede ser alertar a la sociedad a través de un comunicado de la ANMAT, a través de publicidades, de medios radiales que digan, alertamos a los consumidores. Pasó, por ejemplo, con protectores solares en niños, donde por alguna alteración les causaba una reacción alérgica, entonces pedía a los consumidores que habían comprado, creo que era el Dermagloss, del lote tal, que por favor se presentaran ante las farmacias y lugares de venta para restituir ese producto, y obviamente le iban a devolver uno cumpliendo las condiciones. Hay una esfera de control que todos tenemos. Bueno, los productores en materia de defensa del consumidor y proveedores, está dentro de su esfera de control poder hacerlo. Vamos a ver que también puede llegar a haber algunas situaciones que no se pudieron prever porque todavía no estaba la información o no tuvieron acceso a la posibilidad de saber que estaba este daño que se podía llegar a suceder. Obviamente que la buena fe siempre es un principio rector, y además esta obligación no solo de evitar el daño, sino de no agravarlo. En materia entonces de a qué acciones, la acción preventiva del daño, que luego aparece regulada en el 1711 del Código Civil, dice que la acción procede cuando una acción o una omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución. O sea, que tenemos acá una autoría que está pensada justamente, el actor que inicia una acción preventiva, lo hace para evitar la producción del daño. Es una conducta que tiene a cargo justamente el actor como un deber de iniciarlo. La causa generadora claramente está en la acción o en la omisión antijurídica, es decir, se está violando el proveedor, en el caso de las relaciones de consumo, su deber de prevenir, su deber de informar, su deber de advertir, su deber de consejo, lo estamos viendo claramente, y por lo tanto, cuando se inicia una medida preventiva del daño, esto debe estar estipulado y establecido concretamente en la demanda. ¿Quiénes son los que tienen legitimación activa para hacerlo? En 1712 dice: están legitimados para reclamar quienes acreditan un interés razonable en la prevención del daño. Realmente las asociaciones de consumidores, por ejemplo, tienen un interés más que razonable, porque dentro, ¿sí?, de sus funciones está la de velar por el cumplimiento de las normas de defensa del consumidor. Lo mismo sucede con el defensor del pueblo, lo mismo podría pasar con la autoridad de aplicación provincial. Dice, vamos a evitar este daño porque estamos recibiendo un montón de denuncias de los consumidores. Por ejemplo, en temas de estafas, en temas de estafas virtuales, o cuando estamos viendo que determinadas páginas que no son oficiales de bancos están publicitando que deben cambiar sus claves, que deben cambiar sus contraseñas del home banking, y estamos en realidad ante posibles estafas virtuales, donde los mismos bancos salen a decir
por favor, esta página no es la página oficial del Banco de la Nación Argentina. Y obviamente tenemos ahí una sentencia regulada en el artículo 1713, que dice que la sentencia que admita la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer según corresponda. Por ejemplo, podría ser que el juzgado dictamine que en esa sentencia ¿sí? Se obliga a quien no está cumpliendo con el etiquetado frontal a poder en el plazo de 5 días, de 10 días hábiles, cumplir con ese etiquetado. Y no podrá comercializar sus productos, serán retirados de góndola, por ejemplo, hasta tanto no tengan el cumplimiento de la ley. Eso podría ser exactamente una sentencia concreta de una acción preventiva de daños. Tenemos entonces otras normas del código que también están pensadas con una función preventiva. Volvemos al tema publicidad, porque la publicidad es claramente una práctica comercial permitida, pero que si no se cumple con los parámetros que prevé el legislador, puede llegar a generar un daño en los consumidores. La acción de cesación de publicidad ilícita, la que vimos en el 1102, claramente lo decía. Esa acción del 1102 dice: los consumidores afectados o quienes resulten legalmente legitimados pueden solicitar al juez la cesación de la publicidad ilícita. ¿Se acuerdan? La publicidad ilícita era la publicidad engañosa, la publicidad comparativa, la publicidad abusiva, que puede llegar ¿sí? a agravar el daño en caso de que no cese esa publicidad. También el artículo 1103, que es el que le sigue justamente los efectos de la publicidad, establece que en el contrato las precisiones formuladas en la publicidad o anuncios, circulares u otros medios se tienen por incluidas y obligan al consumidor. Por lo tanto, esto está previniendo que el consumidor que contrata se encuentra luego con la situación en cuanto el proveedor le dice: no, pero las fotografías son meramente ilustrativas. ¿Cómo meramente ilustrativas? Y yo justamente lo que me llevó a contratar fue que vi este hermoso resort cerca de la playa. No, no está ni cerca de la playa ni es un resort. Entonces, esto configura un incumplimiento que puede derivar en un daño, y en este caso justamente se prevé la posibilidad de que este efecto que le otorga el 1103 evite esta antijuridicidad. Y además, como ya vimos, cuando se encuentran amenazados los derechos a la salud y a la seguridad, resulta procedente la acción. ¿Por qué? Porque pone de relieve este elemento antijurídico, cosa que ya vimos antes cuando hablamos del artículo 5 y del artículo 6 de la ley, y que vamos a seguir hablando. ¿Cuáles son las cajas de herramientas preventivas? Es decir, si ustedes tuviesen que tener una especie de primeros auxilios cuando estamos en las relaciones de consumo, para evitar esto, ¿no? Para evitar el daño o para que este no se agrave. Bueno, acciones tenemos todas estas que estamos viendo acá. No las vamos a ver porque esto va a ser foco de estudio cuando veamos el tema procesal. Pero acciones concretas de tutela preventiva, porque Valeria, vos ahora me estás diciendo, bueno, se puede iniciar una acción preventiva del daño, lo que acabamos de rever recién en el 1711. Pero concretamente, ¿cuál es una acción preventiva del daño? La acción de amparo. La acción de amparo es aquella acción que frente a la violación o afectación de derechos de raigambre constitucional, vaya, no es la vida, no es la salud, no es el trato digno y equitativo, derechos constitucionales. A ver, miremos nuevamente el 42 de la Constitución y ahí tenemos los derechos fundamentales de los consumidores. En caso de ser afectados, me configura uno de los supuestos de la acción de amparo. Acción de amparo colectivo también, muy interesante la herramienta. Va a ser aquella acción de amparo iniciada por un legitimado colectivo, defensor del pueblo, autoridad de aplicación, ministerio público,
asociaciones de defensa del consumidor inician amparo en el marco de intereses de incidencia colectiva. Esto permite que se trabaje desde una sola causa, una multiplicidad, un colectivo de consumidores afectados por ese mismo hecho, por esa misma causa. Medida cautelar innovativa, claro, cuando hay una verosimilitud del derecho y un peligro en la demora, puedo solicitar una medida cautelar, es decir, que el juez disponga de manera inmediata la posibilidad de cese, ¿sí?, de una actividad que genera daños al consumidor. Lo está dañando o que lo puede dañar, y entonces en esa medida innovativa puedo pedirle, ¿sí?, al juez que ponga un cese en la conducta. La prohibición de no innovar, que justamente puede pensarse, ¿sí?, en esto de que la persona no continúe en esta situación, que por favor no modifique la situación actual en la que se encuentra el consumidor. Y por último, la medida autosatisfactoria, que seguramente la han visto en procesal, que es esa medida que se agota en sí misma, que reúne muchas similitudes con la acción de amparo, pero que en sí lo único que busca es una manera expedita e inmediata de despachar una medida simplemente enfocando en un pedido concreto. Como les dije, lo vamos a ver más adelante, simplemente nombrárselas ahora para que podamos enfocar toda esta situación de manera más conjunta. Dijimos antes que podía haber un mandato preventivo. Sí, ¿qué es esto del mandato preventivo? Una herramienta, ¿sí?, que se está utilizando mucho más en este último tiempo, y que busca que tanto en instancia judicial u administrativa se evite, o por lo menos se disponga, de alguna conducta o un hecho concreto. Particularmente en trato digno ha habido muchas cuestiones de mandato preventivo, y también lo hemos visto en contratos en materia de cláusulas abusivas, cuando en realidad se evita reiterar la aparición de cláusulas en distintos contratos, o en los mismos contratos con distintos consumidores. ¿Cómo es esto del mandato preventivo? Primero, que el mandato preventivo puede ser que lo soliciten las partes del proceso. Puede decirse, por ejemplo, que como yo estoy demandando, ¿sí?, a una empresa embotelladora porque encuentro, ¿sí?, dentro de la gaseosa determinados elementos extraños, como pueden ser colillas de cigarrillo, como lo vamos a ver, como pueden ser vidrios, como pueden ser objetos muy extraños, seguramente ustedes recordarán, o si leen en las noticias y los buscan, ha habido casos de geles íntimos o preservativos dentro de botellas de gaseosas, y que por lo tanto podemos pedir ya que yo llevo adelante un caso y un juicio, ¿sí?, ante los tribunales, que el tribunal disponga, se refuercen los controles, ¿sí?, de calidad de esa empresa embotelladora, porque evidentemente se está incumpliendo con esos controles, o bien hay algunos empleados que están haciendo travesuras y que esto genera un potencial daño a los consumidores. Puede ser que el juez lo disponga de oficio, o de una manera diferente a la que lo requirieron. ¿Por qué? Porque gozan del principio de congruencia, que debe adecuarse o amoldarse el juez, ¿sí?, a la necesidad de tutela de estos derechos o de los bienes que están en juego. Y también las partes, el juez o también el Ministerio Público Fiscal, porque como se lo otorga la ley en el artículo 52, es el encargado de tutelar los intereses generales, incluso los económicos de los consumidores. El Ministerio Público Fiscal lo puede hacer sea o no parte. Pensemos, por ejemplo, en determinadas compañías crediticias, que hay una reiterada, ¿sí?, demanda de juicios ejecutivos, donde el juez nota que las tasas de interés rondan la abusividad, que estamos ante tasas de interés usurarias. Bueno, tranquilamente el Ministerio Público, tomando conocimiento en las vistas que se le hace, puede requerir como mandato preventivo a la empresa crediticia que readecúe las tasas de interés
conforme, ¿sí?, las normas legales previstas y que no incurra en abusos del derecho. Esto podría ser aún pedido por el Ministerio Público sin que haya sido por el juez y que sea por las partes. Por eso hay posibilidades de tener estas medidas a lo largo de un proceso. ¿A quién está dirigido? ¿Sí? Bueno, el juez tiene facultades para actuar de oficio, o sea que puede dirigirlo, ¿sí?, al proveedor, puede dirigirlo a una autoridad, ¿sí?, de contralor. El pedido, que puede ser de parte, tranquilamente está orientado a impedir o a evitar la producción del daño o la extensión del daño que pueda llegar a haber según el caso, y ahí les dejo los artículos. Y sobre todo saber que ese pedido que el juez haga al proveedor, a la autoridad de aplicación, al Ministerio de Salud, ¿sí?, a la Inspección General de Justicia, estos llamados mandatos preventivos, tienen que tener en claro y estar fundamentados en que la función que cumple es una función social también. El mecanismo que tiene el Poder Judicial o el Poder Administrativo de cumplir, ¿sí?, con esta, diríamos, obligación de velar por los intereses y por la salud y la vida de todos las y los consumidores, ¿sí? Entonces, ahí tenemos algunas situaciones concretas. Como les decía, esto de las colillas de cigarrillos. Hay un caso, es un caso ya viejito, pero uno de los pioneros, Carrión contra Coca-Cola S.A., donde demanda, ¿sí?, este señor Miguel, daños y perjuicios, porque ustedes dicen, ¿y cómo llega esto a la jurisprudencia? Y llega porque reclama daños y perjuicios o un potencial daño y perjuicio. Porque no sabemos, ¿no? En este caso, justamente hay una divergencia, ¿no?, en quienes trabajaron el caso, porque algunos dicen que confundió el daño futuro con el daño hipotético y virtual, porque no había una causa generadora del daño concreto. ¿Por qué? Porque no había daño todavía, ¿no? Simplemente lo que demandó acá el actor era que el estar una colilla dentro de una botella de Coca-Cola podía generar un daño en el caso de haberla ingerido, cosa que no había sucedido. ¿Cuál es el mandato preventivo que hace el juzgado? Justamente velar por los intereses difusos que están en juego. Resuelve enviar un oficio a la autoridad de Contralor, la 24240, para que a través de este medio, de esta autoridad, se ponga en conocimientos a los organismos de control que correspondan el hecho que originó el juicio, para que verifiquen la forma en que se lleva a cabo el embotellamiento de la bebida y así evitar todo peligro a la salud de los consumidores. Ahí lo que dispone en el mandato preventivo justamente es dar la intervención a la autoridad de aplicación, en nuestro caso, Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, para que él disponga, ¿sí?, la verificación de estos controles de calidad. Justamente, ¿a quién se puede peticionar el mandato preventivo? Lo dijimos, no solo a la autoridad judicial, sino también a la autoridad administrativa. Y esto aparece, volviendo a la ley, en el artículo 45, párrafo 8. Pocas veces se ve, pero es una herramienta que quienes la conocemos la utilizamos. ¿Por qué? Porque podemos, frente a una denuncia, pedirle a la autoridad de aplicación que disponga de esta medida preventiva del cese de conducta a la violación de esta ley y a las reglamentarias. Vieron que las denuncias, se inician por una presunta infracción a la ley. Bueno, en este caso, podemos decir que sería como una medida cautelar administrativa preventiva. No, simplemente estamos diciendo que constituye una medida en sí misma. Se busca, a través de este pedido, que la autoridad de aplicación lo pueda hacer de oficio o a pedido del denunciante, y efectivizar de manera rápida el derecho al consumidor. La realidad es que esto ha tenido, ¿sí?, su implementación. Y les muestro algunos ejemplos de mandatos preventivos en sede administrativa. Cajeros en los bingos. En el año 2007, el juez de faltas de La Plata, que es justamente un juzgado que se dedica a revisar potenciales faltas de consumo, ordena a la empresa que controlaba el bingo a retirar los cajeros automáticos que funcionaban en la sala de juego.
El gobierno también instó, el gobierno bonaerense, a prohibir la operación de esas máquinas en todos los bingos y casinos y salas de apuestas de la provincia, con lo cual el argumento presentaba también mucha más fundamentación, porque no solo era una orden, un mandato preventivo, sino que también había una norma del gobierno provincial. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué buscaba el juez? ¿Qué buscaba el juez? Justamente, preservar el patrimonio. ¿Qué efecto más nocivo puede tener, ¿sí?, en un jugador, en estas personas que quizás se pueden considerar ludópatas porque tienen una adicción al juego, que tener afuera, ¿sí?, del casino, fuera del bingo, afuera de la sala de apuestas, un cajero automático del cual pueden extraer dinero hasta que se les termine el límite, o bien que hayan llegado al tope de su descubierto. Entonces, justamente, fundamenta esta medida del cierre de cajeros automáticos y la remoción de estos mismos como una manera de contribuir a una enfermedad patológica que seguramente tiene tratamiento y que evita generar mayores daños a los consumidores y consumidoras que presentan esta adicción. También tenemos, en el caso de la asociación en la que yo trabajo, algunas vinculaciones con el trato digno. La empresa Edesur, en ese momento, con Edenor, como no podía gestionar el cobro de los clientes morosos porque había una medida cautelar de defensor del pueblo en el año 2009, optó por poner carteles en rojo en los medidores de luz de los domicilios particulares de los consumidores, es decir, de los usuarios. Con lo cual esto estaba claramente orientado ¿a qué? A causar vergüenza, humillación. Cuando uno vive en un barrio, quienes vivimos en barrio, sabemos que tener un cartel rojo en el medidor de luz que diga que yo no pago la factura, genera una situación humillante, claramente violatoria del artículo 8 bis, del artículo de la Constitución Nacional y también ahora de las normas del Código Civil. Justamente motivó en que la asociación hiciera una denuncia ante la autoridad de aplicación y dispusiese una medida preventiva administrativa en el cual le ordenó, mientras se llevaba en trámite la denuncia, remover inmediatamente los carteles o indicadores a la fecha de notificación de la presente providencia se encuentran adheridos en los medidores o frente de la vivienda de cualquier deudor moroso por la empresa. Fíjense ahí, como claramente está un mandato preventivo que figura ser una obligación de hacer en materia del proveedor. Y ahora sí, el daño punitivo. El daño punitivo, lo habíamos mencionado antes, lo habíamos dejado ahí, dijimos que era una medida que estaba prevista para disuadir, pero también para sancionar. ¿Por qué decimos esto? Primero porque el código intentó tener algo así. En el proyecto de código del año unificación, ¿no es cierto?, del año 98, llamaba al daño punitivo en ese artículo 1587 multa civil. Después hubo un proyecto de código de unificación del 2015 que también intentó incorporar el daño punitivo, lo llamaba sanción pecuniaria disuasiva. Pero hasta ahora lo que nosotros tenemos únicamente de regulación del Código Civil, en la Ley 2440, es el artículo 52 bis. Ahí está regulado únicamente el código, codificado en ley, el daño punitivo. ¿Por qué trae tanta polémica? Bueno, primero porque hay quienes dijeron que este es un daño inconstitucional, porque impone una pena en el derecho civil, y que por lo tanto no rigen las mismas garantías que en el derecho penal a favor del imputado, y que por lo tanto llamar al daño punitivo de esta forma sería inconstitucional. El proyecto que está en danzas, la legislatura nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, modifica bastante la actual redacción y lo llama sanción
punitiva o grave menosprecio hacia los derechos de los consumidores. Es decir, habla de una sanción, o sea, no de un daño, ni tampoco de una multa, simplemente de una sanción punitiva. Entonces tenemos ahí, primero que analizar que hay una clara disputa o debate en base al concepto de daño punitivo. Pero pensando en las funciones, que es lo que hoy viene a traer nosotros en esta materia de régimen de daños, dijimos que una principal función es la de prevención del daño. ¿Por qué? Porque cuando uno le impone al proveedor una sanción punitiva, está buscando, ¿sí?, que haya una disuasión, es decir, tratar de incentivar una conducta que sea evitable de daños. Y por otro lado, esta prohibición que de alguna manera buscamos de que se siga continuando en acciones dañosas, está la función accesoria, si quieren que le digamos, que es la de sancionar al dañador. Y de esta manera podemos evitar desarticular beneficios indebidos, los ilícitos lucrativos que habla la jurisprudencia, y expresar la desaprobación social. Es como que de alguna manera tiene un fin más pedagógico. ¿Por qué estamos viendo el daño punitivo entonces ahora? Porque también es interesante saber que este daño punitivo tiene unos requisitos de procedencia. Invito a alguien que tenga a mano la ley en este momento a que leamos el único artículo que en el derecho argentino regula el daño punitivo. Me refiero a ese artículo 52 bis. ¿Quién lo puede leer? Escucho. Yo lo leo. Pues. Por favor, Jacqueline. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que le correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso B de esta ley. Muy bien. ¿Me podrías recordar cuáles son esas sanciones, Jacqueline? Esas del 47, que ya las nombramos antes, dijimos que le íbamos a volver a ver. ¿Cuánto sería el mínimo y el máximo? Multa de pesos 100 a pesos 5 millones. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué tengo que saber yo del daño punitivo? Los requisitos para que proceda es que justamente haya, ¿sí?, gravedad en el hecho y demás circunstancias del caso, y que en definitiva estamos viendo que el proveedor no cumple con sus obligaciones legales o contractuales. Esto genera polémica porque dicen, bueno, entonces cualquier incumplimiento a la ley genera la posibilidad de que sea aplicable el daño punitivo. Bueno, la jurisprudencia se ha encauzado a pensar que estamos frente a un incumplimiento grave, donde en definitiva la violación y el menosprecio a los derechos del consumidor configura, ¿sí?, un incumplimiento grave, no cualquier incumplimiento. Por eso es que está previsto, por ejemplo, en el artículo 8 bis, cuando se habla del trato digno y equitativo, el legislador se ocupó de incorporar en ese artículo que las violaciones al trato digno y equitativo son claras situaciones de aplicación del daño punitivo. Y por otro lado, hasta ahora tenemos en esta actual redacción del artículo 52 que en definitiva el juez podrá aplicar la multa a favor del consumidor, ¿sí?, y esto se va a graduar en esta forma, pero en realidad estaría pensándose que por el artículo 52, hoy únicamente el daño punitivo puede aplicarse si es solicitado a instancia del damnificado. No podría ser aplicado de oficio. Sin perjuicio de ellos, hay precedentes donde ha sido el juez, sin que la parte lo solicitara,
quien decidió condenar al proveedor con un daño punitivo. Pero en la letra textual y literal del artículo 52, hoy únicamente podría ser el consumidor que lo solicita. En cuanto a los montos, recién Jacqueline dijo, bueno, la verdad es que para que esto cumpla la función preventiva del daño, que es lo que estamos viendo hoy, la realidad es que las multas tienen que ser interesantes, yo les diría dolorosas para los proveedores, porque si queremos evitar que continúen en la conducta, y por ejemplo los quiero obligar a que etiqueten correctamente los alimentos, si le impongo una multa, ¿sí?, a Kellogg's o a Terrabusi o a cualquier otra empresa, ¿no?, Procter & Gamble, todos los que sabemos, Unilever, de 5.000 pesos, les conviene pagar los 5.000 pesos y continuar adelante vendiendo todos esos productos sin el etiquetado. Entonces tienen que ser sanciones considerables. Por eso se critica que el artículo 52 tenga congelado ese tope. Porque hoy tenemos este tope desde el año 2008, los 5 millones, y la Argentina, en esta situación de devaluación y depreciación monetaria, tener un tope fijado en un número es desaconsejable. ¿Por qué? Porque en breve 5 millones van a terminar siendo esos 2.000 pesos. Por lo tanto, las normas que están en debate y que están pensadas como un proyecto de código de defensa del consumidor, tienen estos topes ajustables. ¿De qué manera? Han pensado en el salario mínimo vital y móvil. Es decir, por ejemplo, pensar en, no sé, 30 salarios mínimos vitales y móviles, cosa que a medida que aumenta el salario mínimo vital y móvil, se aumenta el tope, ¿sí?, del daño punitivo. También están quienes piensan que no debería tener tope. Tendría que ser a criterio del juez la aplicación de la multa. Y para ir cerrando y dejándoles otro de los temas, ¿sí?, de debate, es el destino. Hay algo que causa mucho ruido y que a algún sector de la doctrina no le gusta, que es lo que recién Jacqueline dijo, la multa es a favor del consumidor. O sea que si yo estipulo la mayor multa hoy, la de 5 millones, es el consumidor que recibe los 5 millones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿esto es justo o no es justo? ¿Por qué lo verían? ¿Por qué hay doctrina que no lo ve tan beneficioso? Siempre para el consumidor, nunca para el consumidor. Un destino mixto, un poquito para el consumidor, un poquito para otro lado. Depende de quién inicie la acción. Bien. A mí la verdad, que pienso como vos, Luisina, me da un poco de bronca que nunca vaya por el consumidor, porque digo, este señor, por ejemplo, Carrien, el que inició el juicio por la colilla de cigarrillo, la verdad es que el señor se puso adelante, contrató un abogado, llevó adelante los estudios, pasó por un proceso judicial, que a ver, 5 o 6 años va a durar, para que después, en definitiva, no vean que se consumó un daño, no lo hubo, no le den daño moral porque no lo pudo acreditar, y no le den un daño punitivo, pero a su vez, este señor logró que a través de su acción judicial se dispongan mecanismos para aumentar los controles de calidad y evitar que esto le pase a otros consumidores. Entonces, no lo veo mal que vaya para el consumidor. De hecho, lo celebro. Porque es una instancia motivadora de que los consumidores tengan esta actividad y esta recompensa por modificar conductas agresivas de proveedores. El tema es que hay quienes dicen que esto significaría un enriquecimiento ilícito para el consumidor, porque se sanciona, se le repara el daño material, se le repara el daño moral, ¿y esto qué le vendría a reparar? Entonces yo les contesto, nada, señores, porque en realidad, esto lo acabamos de ver con ustedes, la función es prevenir y es sancionar, no es reparar. El daño punitivo no repara nada. No está pensado para reparar, está pensado para prevenir y para multar. Entonces, si no podemos ponernos de acuerdo con que vaya siempre para el consumidor y que no vaya nunca, quizás la propuesta de un destino mixto, porcentual, 50% para el consumidor, 50% para otro destinatario, que vaya, por ejemplo, para
capacitación en los consumidores, para las asociaciones del consumidor, para la autoridad de aplicación, para las universidades nacionales que inviertan, ¿sí?, en planes de políticas de consumidores, que sus alumnos hagan actividades de extensión para educar, para informar a los consumidores. Bueno, también la decisión está judicializada y quienes han puesto, digamos, ya una mirada en destinar, el proyecto de reformas lo tiene, ¿sí?, que sea el juzgador el encargado de decidir. Como que pone en cabeza al juez, bueno, que sea el juez el encargado de decidir el destino del daño punitivo. Que vaya para el Estado, para entidades de beneficencia. Y esto lo voy a decir yo acá y me hago cargo de lo que digo. Los jueces han sido tacaños, avaros Profe, en la aplicación. Pablo, ya te estoy dando la mano. Sí, voy a dejar de compartir un ratito y debatimos sobre esto. Sí, señorita, la escucho. que justamente iba a decir eso, estaba en algunos fallos, por lo menos que leí, me parece que igualmente la discusión como que es muy restrictivo, tanto el daño punitivo como también el daño moral, es como muy difícil que los jueces lo atribuyan. Más que nada el daño moral me llama la atención a veces, como no lo atribuyen por falta de pruebas, o sea, no sé qué más quieren, que vaya el consumidor y le llore en la cara básicamente. Es que es así, pretenden que un consumidor tenga, no sé, una enfermedad psiquiátrica. No, por suerte no. La modificación de su estilo de vida me parece que alcanza, porque ya pasar por todo eso y no tener lo que de alguna manera contrataron, me parece que con eso alcanza. Y también con el daño punitivo. Exacto. Pero bueno, y quería preguntarte, esto del daño punitivo también estuve leyendo un poco sobre los factores de atribución, que por más que no se incluyen, también he leído fallos donde los jueces incluyen esto de que tiene que haber un cierto dolo o cierta culpa grave. Exacto. ¿Eso es en la mayoría de los jueces o ya es como que ya no se entiende así, digamos, sobre el daño punitivo? Bien, muy buenas tus preguntas. Dos cositas también, ¿no? La verdad es que si hay algo complicado para el consumidor, y lo vamos a ver en la segunda etapa de la clase de ahora, que viene propiamente los presupuestos de la responsabilidad, es muy difícil la actividad probatoria. Algunas veces he hablado esto de manera personal con jueces, a los cuales les digo lo que les digo a ustedes, y me dicen, lo que pasa es que ustedes prueban muy mal, ¿no? Como que los abogados de los consumidores probamos mal. La realidad es que los abogados de los consumidores nos encontramos con muchas limitaciones. Yo siempre digo lo mismo, esa asimetría que hay de los derechos del consumidor, que justamente tutelan las normas para equipararlos al profesional, también se ven en el juicio, ¿no? Esa asimetría probatoria que tenemos es algo que también nos debilita a la hora de probar lo que decimos. Ahora vamos a ver un caso la corte del fallo Coto, no sé si lo han visto, donde ponemos en la frutilla en la torta lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero a su vez, y con esto ya respondo la segunda pregunta, Jacqueline, demuestra que hay como una tendencia jurisprudencial a poder incorporar algunos criterios, porque a los jueces también no les es sencillo en esta materia del daño punitivo, donde no tienen una pauta concreta de aplicación y sobre todo a la hora de graduarlo, ¿sí? Han entendido el tema de los ilícitos lucrativos por un lado, que es decir, que al proveedor le es más barato seguir con esta conducta que pagar, ¿sí? Por ejemplo, retirar el producto del mercado, como fue el caso de los autos con fallas de diseño, de fabricación, era más fácil reparar a las víctimas, las lesiones o las muertes, que retirar los millones de autos que estaban en circulación, y otra, la posibilidad de que configure realmente una falta grave, como una especie así de culpa grave, diría casi agrede, que lo hace a propósito, para encontrar esos fundamentos de aplicación. Pero cuando yo me refiero a lo de tacaños, también me refiero en cuanto a la graduación que le han dado y a las multas. Son muy pocos los casos donde hemos llegado a los 5 millones, siempre se le da como un poquito más del daño moral, el daño material
la mitad del daño moral y la mitad del daño moral el daño punitivo. Entonces siempre vamos descontando, y les aclaro otra cosa, muchos ni siquiera lo dan. ¿Y saben qué nos pasa a los consumidores cuando no te dan algo que vos pedís? Te condenan en costas. Entonces, encima, uno pide y no se lo dan, se la condena en costas, por haber perdido, ¿no es cierto? Lo cual es razonable, pero que en definitiva también es bastante adverso a quien acciona en este campo. Pablo, ¿querías decir algo? No, decirle a los chicos que coincido totalmente con vos, y decirle que es como que hay una gran tensión en el año punitivo entre gente que la tiene re clara como Valeria No. y gente que por el otro lado dice que es un enriquecimiento para el consumidor, y todos argumentos que uno lo ve realmente como eh, ridículos, porque si uno ve que el daño consumidor viene del derecho anglosajón, especialmente del norteamericano, y se usa para penar estas conductas desleales de las empresas, se da cuenta que en realidad eh, avanza toda la sociedad con la correcta aplicación del daño punitivo, porque ese banco que permite que se haga una estafa a través de un sistema que propuso en el celular, y lo condenan por haber sido negligente en ese sistema, o ese fabricante de autos, cuando va a lanzar un auto en el mercado, ellos va a evaluar económicamente también la posibilidad de que tenga una conducta. Entonces, las sociedades avanzan en base a esas sanciones porque no quieren repetir esas mismas conductas y tratan de prever, de pensar a futuro, bueno, a ver, ¿qué pienso si me pasa esto? Y como dice Valeria, a lo mejor una mujer, qué sé yo, una jubilada que estuvo 4 meses sin su teléfono de base, uno piensa, es una pavada, sí, pero para ese jubilado ese teléfono es todo, y todos los días le causa todo un daño moral que, como dijo Jacqueline, no tenés que probar en una persona de edad, porque yo tengo gente grande, uno tiene el padre, el otro tiene el abuelo, y el juez puede comprender que si lo pone en la figura de su familia, ponerse en ese lugar. Y eso es lo que dice Valeria, que son muy mezquinos. Y la mezquindad hace que el derecho del consumidor y esas relaciones de consumo no avancen, porque hay un caso emblemático que es el de Volkswagen, que hizo, ustedes a lo mejor lo escucharon hablar, que se llamó el Dieselgate, que puso un programa en los autos para que cuando le controlaban la emisión de gases diera un mensaje que era permitido dentro de las normas de Estados Unidos. Fue un escándalo a nivel internacional, fue un escándalo en Estados Unidos, tuvo multas millonarias en Europa. En Brasil tuvo sanciones también, en Argentina, que tenemos la Amarok y un montonal de autos que fabricaron, acá no pasó absolutamente nada. Entonces acá contaminaron, ganaron plata y tenés un juez que te dice que no, que es un enriquecimiento para el consumidor, o a veces piensan en la empresa, que a lo mejor la empresa se puede fundir o afectamos económicamente, y lo que hay que dar es un mensaje claro. Había un fallo de Salta, no sé si te acordás, vale, que era viejo, era creo que del 2012, de alguien contra, me parece que era Personal o Telecom, y en el fallo decía que si permitimos esta conducta, estamos dejándole a la empresa que vuelva a reiterar estas conductas con otros clientes. Entonces le pusieron un buen daño punitivo, Claro. y de eso se trata. En realidad se trata de evitar que vuelvan a tener las mismas acciones, porque si no hace un cálculo económico y dice, no, a mí me conviene, ¿qué voy a arreglar 10 millones de autos que están en el mercado? No, me hago el tonto, el distraído, y pago una multa de 5 millones de pesos, Exacto. pero veniste 10 millones de autos. Exacto. Exacto. Por eso es un tema con mucho debate, con mucha polémica, que desde luego que si es un tema que ustedes eligen, ¿no?, para traer a la mesa de examen o saber que es posible que se lo preguntemos, porque prácticamente no está agotada la discusión, como dice Pablo, no está agotada la discusión ni en instancia legislativa ni en instancia judicial. Y si hay, ¿sí?, casos jurisprudenciales, es porque los consumidores se han animado y las asociaciones han buscado
¿sí? Dotar de vida y de efectividad a este daño. Que nos guste o no, hoy es daño punitivo, así que hoy lo vamos a seguir llamando así. Y para ir avanzando, y ya hoy realmente la clase es extensa, pero me parece interesante porque es tan rico el régimen y tan ligado por ahí, que me pareció importante que ustedes lo puedan llegar a ver todo completo y unificado. Esperen que me olvidé de poner para compartir la pantalla y ya la estaba yendo. Vamos entonces ahora concretamente, ¿sí?, al régimen de reparación, al régimen de responsabilidad en el ámbito de las relaciones de consumo. Acá tenemos el eje puesto, ¿sí? Lo tenemos puesto prácticamente, esperen que se me fue al principio. Lo tenemos puesto en las normas de la 24240. Vamos, ahora sí, nos enfocamos acá, volvemos, ¿sí?, a nuestra ley especial, vemos cómo impactó y cómo impacta, ¿sí?, estas normas en lo que es el derecho de daño común, y entender que tenemos un sistema propio. Esto sí ya es un terreno ganado en la jurisprudencia, claramente, sin perjuicio de que hay algunas posibles atentados, como el que vamos a ver ahora de febrero en nuestra Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, logró decir, no, esto ya no pasa, esta discusión, casi 30 años de la ley, no, ya no va. Entonces vamos a ver un poquito de qué estamos hablando. La autonomía del régimen está dada porque buscamos justamente que la responsabilidad se centra en la causación del daño dentro de las relaciones de consumo. Ya no nos interesa la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad contractual. Acá nosotros desde el día 1, perdón que dice causa y debería decir causas, después la corrijo. Es independiente de la causa generadora del daño, o sea, no voy a estar acá pensando si está en el marco de la actividad extracontractual o contractual, porque sabemos que nosotros nos manejamos en la relación de consumo, en todo vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor. ¿Cuáles entonces van a ser estas situaciones concretas? Bueno, el artículo 5 de deber de seguridad nos proyecta no solo en el contrato, sino en la relación de consumo. Ahí tengo una fundamentación de por qué digo lo que digo antes. También el artículo 40, que es el artículo que justamente en nuestra ley 24240 establece lo que se llama responsabilidad. Vamos a ver que en ese artículo 40 está diseñada la responsabilidad en el caso de riesgo o vicio de la cosa o la prestación del servicio. Dice el artículo 40, en el segundo párrafo, la responsabilidad es objetiva. O sea, tenemos entonces aquí un supuesto de responsabilidad objetiva, que a su vez es solidaria. Es una responsabilidad de tipo solidaria, con lo cual hay una expansión de legitimados pasivos. Yo puedo demandar a toda la cadena de comercialización de ese bien, de ese servicio, de esa cosa. Hay unos beneficios probatorios, volvemos a la parte procesal, el artículo 53, tercer párrafo, y las soluciones sancionatorias, a las que no vamos a volver porque ya lo vimos recién cuando desarrollamos todo el daño punitivo. Supuestos de daños. Se van a encontrar en algunos autores, y no es que siguen solo a Weintraub, como mecanismos de tutela del crédito. ¿Cuáles son los supuestos de daños en materia del consumidor? La inobservancia al deber de información, lo hemos visto, lo hemos hablado al principio cuando hablamos de prevención. Se omite advertir sobre potencial daño de un producto, de un servicio, lo que se puede llamar comúnmente como defecto informativo. Se puede incumplir con el deber de seguridad del artículo 5 y 6, es decir, introducir al mercado productos, bienes o servicios que causen un daño a la salud y a la integridad física de los consumidores. O bien, otro supuesto es que el daño se genere por el riesgo o vicio de la prestación del servicio. O sea, acá tenemos el supuesto de hecho que está en el artículo 40. La responsabilidad pesa solidariamente sobre todos los integrantes de la cadena. Y la imputación de este daño
obviamente se da en el marco de factor objetivo, porque dijimos que la obligación aquí, entonces, la responsabilidad es de tipo objetivo. ¿Cuál es entonces ese factor de atribución? Está puesto en el riesgo, en la seguridad, en la generación de confianza. El consumidor confía. Al ingresar en un establecimiento comercial no va a sufrir ningún daño. El consumidor confía que si deja el automóvil en la playa de estacionamiento o en un garage, no le van a robar lo que tiene dentro del auto. No le van a robar la rueda de auxilio. ¿Sí? Hay una confianza, una expectativa generada, que si no se cumple, se debe responder. Y que si hay un daño, habrá que repararlo. Vamos con el fallo Cotto. ¿Lo conocen? No sé si lo han escuchado hablar, es un caso de ahora, de febrero de este año. ¿Qué pasó? Hay muchísimos casos de daños a los consumidores en el marco del contrato de turismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, viajan, ¿sí? Y en alguno de los contratos conexos, transporte, excursión, parque de agua, ¿sí? El consumidor sufre un daño. También lo hay en materia de centros comerciales y de shopping, consumidores que se resbalan, consumidora que queda colgada de una escalera mecánica, porque entre la escalera mecánica y la baranda había un hueco de unos 60, 70 centímetros, casi un metro, donde la consumidora quedó, como bajaban todos al mismo momento, porque también era Cotto, cerraba su centro de restaurante de comidas, todos bajan corriendo, la empujan, ella mete el pie ahí, queda colgando cabeza abajo enganchada del jean. ¿Sí? Acá pasa algo parecido. En el Cotto de calle Urquiza, Urquiza y España creo que es, la consumidora ingresa, sufre un accidente. ¿Por qué? Porque se tropieza con una tarima que estaba casi a 10 centímetros, elevada del piso, en la punta de góndola, ¿sí? Ustedes lo ven a la punta de góndola, que estaba como un poquito más afuera. Se tropieza, se cae, sufre un daño, lesiones físicas, particularmente una fractura. Demanda al supermercado, primera instancia, la justicia del circuito acoge la demanda, hace lugar a la demanda. Segunda instancia, Cámara de Apelaciones de Circuito revoca el decisorio, rechaza la demanda. Y para hacerlo de ese modo, entendió la Cámara de Circuito que había una ruptura de nexo causal, porque ustedes se darán cuenta que si estamos frente a una responsabilidad de tipo objetiva, ¿cómo es esa responsabilidad? Les pregunto. ¿Es de medio o de resultado la obligación que está en juego? ¿Por qué hablamos de responsabilidad objetiva? ¿Se compromete a qué el proveedor? Garantizarle que no va a sufrir ningún daño. ¿Lo garantizó? Evidentemente no, porque el daño se configuró, ¿sí? Entonces es una obligación de resultado. Y frente al incumplimiento se presume el daño. Frente a esta presunción del daño, que además estaba aprobado con la fractura, la única salida que tenía el demandado, el proveedor, es que, ¿cuáles son los eximentes de responsabilidad en la responsabilidad de tipo objetiva? Pregunta, lo tienen que saber. Son 3. El famoso causus, que ustedes deben haber escuchado. Y uno que es para todo. Cualquier cosa tienen que decir ese. Puede ser culpa de la propia víctima. Ese uno. Pero los otros 2, que son como imposibles de prever, o aún habiendo previsto inevitables, ¿cuál sería ese, Jackie? El caso fortuito. Exacto. Caso fortuito. Fuerza mayor, la culpa de un tercero por el cual no tengo que responder, ¿sí? La culpa de la propia víctima.
Acá entendió la Cámara que había una ruptura del nexo causal por culpa de la propia víctima, que fue torpe, se tropezó la señora, no miró para abajo. ¿Usted sabe lo que le pasa, señor juzgador? Uno va mirando la góndola, va mirando para arriba, no va mirando para abajo, no sé si ustedes caminan mirando al suelo, yo pocas veces lo hago. Acá la señora también, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? Hay que analizar varias cositas. Primero, cosas que no les estoy contando ahora, pero que les voy a dejar el fallo para que lo vean. La Cámara, fíjense, ordena una medida de mejor proveer, porque le pareció 4 años después que había que hacer una constatación en el lugar del supermercado. Entonces dispone la constatación judicial. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que 4 años después estaba la tarima ahí? No, no estaba la tarima. Miren qué cosa loca. No estaba la tarima, fíjense. Entonces, como no estaba la tarima, vieron como que en realidad esta situación no se daba, pero primero, una prueba que no había sido ofrecida por la demandada, tampoco por el actor. Y que en definitiva el actor sí había probado, ¿saben cómo? Con fotografías, con testigos, probó lo de la tarima. O sea que sí estaba probado. Y el demandado no había hecho nada para derrumbar esa prueba. Punto número 1 en cuanto a cuestiones de probanza. Lo otro es cómo interpretamos esto de la culpa de la propia víctima, porque la culpa de la propia víctima es la culpa del consumidor. Entonces, primero, 2 cosas importantes. El factor de atribución es objetivo, por eso decimos que es una obligación de resultado y la responsabilidad es objetiva, es el riesgo creado en la garantía. En este caso, no se cumplió con la garantía de seguridad. Es decir, el consumidor, conforme al artículo 5, debió ingresar, permanecer, salir del local comercial ileso. Esto no sucedió. Entró sano y salió fracturada. El nexo causal, la cual la Cámara revoca y rechazó la demanda, que habría sido la ruptura del nexo causal, es lo que justamente genera el debate y el cambio de paradigma, que obviamente la Corte encontró que esta es una sentencia arbitraria, no se ajusta a los parámetros de protección de la norma, la 24240, y para ir de alguna manera ya cerrando, contarles que en materia de prueba, tenemos este artículo 53 que dice que los proveedores, en el tercer párrafo, deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme las características del bien o el servicio prestando, la colaboración necesaria para el esclarecimiento del juicio y la cuestión debatida en el juicio. Pregunta, ¿qué debió entonces presentar? Tranquilamente podría haber presentado cámaras de seguridad. El supermercado. ¿Qué las tienen? Están todo el tiempo controlando que nadie sustraiga nada de las góndolas. Están todo el tiempo mirando, limpiando, llevando adelante informes. Podría haber demostrado con las filmaciones de la cámara de seguridad de ese día, ¿estaba la tarima o no estaba la tarima ahí? ¿Sí? Y que la señora actuó al propósito, subió, saltó, probó tantas veces hasta que se cayó. Y por eso es la culpa de la propia víctima. Porque pese a la advertencia y todo, la señora pasó, subió, saltó, hizo que no veía y se tiró arriba de la tarima. La realidad es que acá hay que tener en cuenta 2 cosas. ¿Qué significa que los proveedores tienen que aportar la prueba? ¿Significa que el consumidor no aporta ninguna? ¿Significa que solo el proveedor tiene que aportar? Bueno, están quienes piensan que aquí se aplica la teoría de las cargas dinámicas de la prueba. Es decir, que por lo tanto pesa en cabeza del demandado, en este caso el proveedor, aportar todos los elementos de la prueba, es decir, se invierte la carga de la prueba. Porque ¿cuál es el principio? Que quien alega debe probar. Quien invoca un hecho, lo debe probar. Hay quienes piensan que en este artículo 53, el consumidor invoca el hecho y el proveedor tiene que probar, porque se invierte la carga de la prueba. Adelanto, no estoy de acuerdo en que esta sea la idea, porque las cargas de la prueba
se invierten de un lado y del otro también. ¿Cuál me gusta más? Me gusta esa postura en la cual el consumidor invoca los hechos, puede probarlo si lo tiene, o puede indicar cuáles son las pruebas que están en poder del demandado, del proveedor, para que el demandado lo aporte. Como decía Pablo, estamos frente a un banco. Yo tengo los resúmenes del home banking, eso lo puedo demostrar. Ahora, no puedo demostrar que deposité el sobre con 5.000 pesos y cuando el banco me está diciendo que el sobre estaba vacío. No tengo forma, porque tengo un ticket donde dice que deposité lo que dije que tenía. Es el banco el que tiene que demostrar la afirmación o la registración de la apertura de sobres de cajero automático el día en que yo hice el depósito. ¿Sí? Entonces yo como consumidora lo indico. Digo, quiero que el proveedor traiga esta prueba al juicio. Lo más importante, en el caso que haya falta o insuficiencia de prueba, lo que hablábamos Jacqueline cuando el juez me dice, ustedes prueban mal. No, quizás es insuficiente, pero no es que esté probando mal. Empieza a activarse el campo de las presunciones legales a favor de la parte débil. En este caso, foto. La consumidora con fotografía y testigo probó que estaba la tarima ahí, fuera de toda reglamentación. El coto no probó nada. Entonces, se presume que eso es la situación que está. ¿Qué tiene que venir a hacer la Cámara de Circuito 4 años después a constatar esa situación? Solamente arbitrario, y así lo consideró, ¿sí?, la Corte en el fallo que se los voy a dejar para que lo lean. Y por otro lado, esto de la culpa del consumidor. ¿Cómo lo analizo? La culpa de la propia víctima. Partimos de la base, y en esto coincide la totalidad de la doctrina, incluso están los proyectos de código, la interpretación en cuanto a exonerar al consumidor, exonerar al proveedor por la culpa del consumidor, es de interpretación restrictiva. En caso de duda, aplica. ¿Por qué? Porque en realidad el hecho del consumidor tiene que asimilarse casi al de que la actitud del consumidor era imprevisible, inevitable, ajena. Usted pone una tarima cerca del lugar de góndola, a 10 centímetros, ¿no es previsible que alguien se caiga? Si usted deja el piso enjabonado y no pone el triangulito ese amarillo, ¿no es posible que alguien patine? Si usted, como el fallo Ledesma, un caso pionero en esto, Ledesma con Metrovía, la señora sale del subte en hora pico, empujones, otra época, no la de pandemia, la señora mete el pie entre el andén y el subte y está atascada ahí, produciéndole fracturas y muchos daños. ¿Es previsible que una persona meta el pie en un hueco? Sí. ¿Es previsible que una persona en una escalera mecánica con un hueco siendo empujada quede? ¿Es previsible que un chico, ¿sí?, ingiera un producto que no era, quizás no tenía la advertencia y se genera una situación, por ejemplo, en parques de diversiones? Sí, porque los chicos no escuchan, porque están alterados de otra forma, son subconsumidores, lo mismo que las personas mayores. Dice entonces la doctrina más especializada: de acuerdo a este último extremo, el hecho debe ser extraño al presunto responsable, totalmente extraño, es decir, en definitiva, casi que queda equiparado a los supuestos del artículo 1733 y 1733, inciso D y E, con lo cual prácticamente queda asimilada a la del caso fortuito. Es algo inevitable, es como si el consumidor, a pesar de haber sido advertido, informado, lo haya hecho casi hasta a propósito. Situación única que podría llegar a generar la posibilidad de configurar la exoneración por el hecho de la propia víctima. Les voy a dejar entonces el fallo para que lo puedan leer. Es muy interesante, ¿sí? La verdad que es muy interesante porque tiene una mirada propiamente, ¿sí?, de esto, y me parece que ahí está la clave para que ustedes puedan llegar a comprender
y a poder analizar toda esta situación, así que se los voy a dejar subido al campus, también con estas filminas, ¿sí? Porque yo vi que por ahí estaban tomando fotos y demás, se las dejo para que ustedes puedan tenerlo también como material de guía. Bueno, espero haber sido clara, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Profe, yo tengo una consulta. Sí. En la clase de los lunes yo no la puedo presenciar porque justo ese día me coincide la materia título